Y bienvenidos al segundo episodio del After Office de Libertad, el podcast del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela. Hoy me acompaña, como ya es costumbre, Andrea Rondón. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y tenemos un súper invitado especial, Víctor Becerra, secretario general del México Libertario. Víctor, ¿cómo estás? Aquí escuchándolos con mucha expectativa porque me parece que el primer número fue muy bueno. Felicitaciones por su esfuerzo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación en México? Que sabes que nosotros ya tenemos, yo estuve exactamente un mes antes de las elecciones en México el año pasado y bueno, muchos comentarios cuando vine, mucha expectativa. Y bueno, decidí en algunos de las actividades que yo realizo hacer algún comentario sobre la situación de México, sobre todo el discurso de López Obrador, que a mí me parecía muy similar al discurso de Chávez, ¿no? Entonces, bueno, básicamente recibí comentarios positivos, comentarios negativos, como por ejemplo que hace un venezolano hablando de México, que México no es Venezuela y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la opinión de ustedes allá desde parte del movimiento, de parte del México Libertario al respecto de esto, Víctor? Mira, para muchos mexicanos el tema de la identidad o parecido, mejor dicho, entre México y Venezuela, bueno, pues es un tema que allí está presente. Muchos lo tenemos como eje cardinal porque creemos que peligrosamente se está pareciendo mucho México, el nuevo gobierno mexicano al gobierno chavista. La visita que hace unos días nos hizo el favor Andrea Rondón de efectuar a varias ciudades de la ciudad de México, 6 ciudades en México, y todas importantes, nos pareció muy importante precisamente para poder identificar estos elementos. Y al final pudimos identificar esos eventos, esos parecidos más allá de lo superficial con Andrea. Hicimos al final un video que Andrea ya conoce y que nos quedó muy padre en el sentido de identificar estas señales de alarma que está dando el nuevo gobierno mexicano y su identidad, su parecido con el gobierno chavista. Pero bueno, también entendemos que para muchos mexicanos ese es un tema ya tan mencionado que para muchos, bueno, pues ya no les representa absolutamente nada, así lo entendemos. E incluso, bueno, pues también para una parte de la oposición, si no es que toda ella, me refiero, mejor dicho, la postura de la gente que apoya al gobierno de López Obrador, bueno, pues ese es un tema que les molesta y que tratan de desacreditar por todos los medios. Sin embargo, bueno, pues allí están desde nuestro punto de vista estos parecidos, nos parece que son sintomáticos, que son malos augurios y bueno, lo único que nosotros hacemos es venir señalando estos parecidos y lo vamos a seguir haciendo con el apoyo de ustedes, de Andrea y de muchas otras gentes que esperamos invitar a México para precisamente tratar de conjurar un poco este mal augurio que se cierne. Ojalá que allí está y que se refleja de muchas maneras. Ojalá que solo sea un mal augurio, Víctor, la verdad, que ningún pueblo de Latinoamérica sufra lo que estamos sufriendo aquí en Venezuela. Andrea, tú que estuviste allá en México recientemente, ¿cuáles fueron las características, similitudes, para apuntarlo mejor, sobre el tema de López Obrador y el parecido con el socialismo del siglo XXI que se sigue intentando y que se sigue llevando a cabo aquí en Venezuela? Sabes que también hablándolo con ellos, en ese intercambio a lo largo de de esa semana en esas 6 ciudades, yo siempre abría estas conferencias con una cita de Carlos Rangel y me gustaría recordarlas aquí. En Del Buen Salvaje, del Buen Revolucionario, Carlos Rangel decía que América Latina era hija del buen salvaje, esposa del buen revolucionario y madre predestinada del hombre nuevo. Suena como un poco a destino que lamentablemente vamos a replicar ese esquema del socialismo que ha sido exportado, digamos, por Venezuela.
Y en México, por lo menos en el discurso de López Obrador, en sus primeros días de gobierno, es un discurso populista, es un discurso que busca la polarización entre la población, por lo que decía también Víctor, porque Víctor dice muchos mexicanos quieren ver a otro lado o no quieren ver las similitudes por miedo. Y claro, tú utilizas el miedo, tú utilizas ciertos sentimientos, tú utilizas la visceralidad justamente para la visceralidad, y la polarización. Eso ayuda mucho al discurso y el discurso ayuda también a tomar ciertas acciones, empezar a hablar de reforma constitucional, transformación del ordenamiento jurídico, transformación de las leyes, porque recibieron un gobierno en mal estado y un país en las peores condiciones y que necesitan actuar rápidamente. Entonces, a ese discurso populista o las acciones que necesita o empiezan a tomar, va acompañado de un discurso populista. Esas fueron las principales características que yo vi, el discurso y unas acciones iniciales, nuevamente tomando en cuenta o para buscar reforma de la Constitución, porque una Constitución está destinada a limitar el poder del Estado. Entonces, ¿qué es lo primero que tú asaltas en un Estado de Derecho? La Constitución. Y luego vendrán las siguientes instituciones propias del Estado de Derecho, Poder Judicial, Poder Legislativo, y digamos ya algunos pasos se han dado para secuestrar las otras ramas del poder público. A mí me parece que, bueno, lo que menciona Andrea es exactamente lo que está pasando. Hay algunos otros signos inquietantes, como la militarización precisamente de las tareas de seguridad pública, que ha puesto mucho acento en esto, como si en esto le fuera la vida. Es un problema muy, muy grave, sí, pero todo el mundo se está militarizando, ni creando una Guardia Nacional tipo venezolana, por ejemplo. Bueno, él ha insistido y me parece que también esto es un signo muy, muy poco auspicioso de lo que pueda con el gobierno de López Obrador. A eso, bueno, pues hay que agregar también otro caso, lo que ya mencionaba Andrea, de una nueva constitución, es una idea sobre la que López Obrador ha estado jugando, lanzando la idea, retrayéndose y volviéndola y también lo que tiene que ver con la emisión de una serie de acuerdos por el propio Obrador para pasar por encima de los del ordenamiento jurídico. Claro. Lo hizo Chávez, lo está repitiendo López Obrador, y bueno, pues son cosas que no ayudan a dar tranquilidad a permite, mira, independientemente de que sea parecido o no al gobierno de vamos a suponer que no lo es. El problema es que los resultados que está dando son realmente resultados muy lamentables. No solamente el incremento de la violencia provocó en buena medida por amnistía que López Obrador dio dar al narcotráfico, y que entonces los carteles dicen, bueno, todo se vale, ya no me van a perseguir, y en tal sentido todo se vale para conseguir nuevos territorios. O bien la lucha contra el robo de combustible, que también López Obrador inició y que precisamente ha generado matanzas como Salamanca y Minatitlán. Detrás de esa violencia está precisamente malas decisiones por parte de López Obrador. Y si nos vamos al terreno económico, encontramos que México redujo varios acción de inversión extranjera. Wow. Y así vamos a ir viendo detalle por detalle de la administración, y solamente malas cuentas está dando el gobierno de López Obrador. Deja tú que se parezca o no a Hugo Chávez, que ya de por sí sería lamentable y muy poco tranquilizador para los inversionistas. Las malas cuentas que está dando en 5 meses de gobierno me parece que son precisamente de llamar la atención, y que hablan de un gobierno sin cabeza, un gobierno irresponsable, frívolo, y que no sabe a dónde va. Sí, claro, es que más allá de que sea idéntico o no al gobierno que llevó a cabo Chávez y que está llevando hoy en día de facto Nicolás Maduro, es un tema que digamos que ya es un tema de argumentación, ¿no? Pero los efectos son exactamente los mismos. O sea, hay una identidad en buscar socavar instituciones tradicionales que están
para bien o para mal, diseñadas para frenar el poder del Estado, para frenar el poder de los políticos y que todo esto se lleve de una mejor manera. Víctor, ¿qué punto, un punto preciso en que tú digas que, wow, esto es, digamos, parte del libreto del infame Foro de Sao Paulo, que bueno, que Hugo Chávez era parte y que muchos de la izquierda latinoamericana forma parte? ¿Qué punto hay que podamos decir esto es exactamente lo mismo que se ha hecho en todo el Foro de Sao Paulo? Bueno, yo creo que la similitud de López Obrador no es solamente con el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente con el gobierno de Maduro, en sus malas decisiones económicas y en su atropello a las instituciones y a los agentes económicos, sino también se corresponden mucho con otras políticas y otras prácticas de otros gobiernos, por ejemplo, con el de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, etcétera. Y que bueno, básicamente el elemento constitutivo de su similitud tiene que ver mucho con cierta polarización de la sociedad entre buenos y malos. Eso por un lado, y eso López Obrador lo hace constantemente, y lo hizo Lula, y lo hacen estos otros que he estado mencionando. Tiene también mucho que ver con ciertas prácticas de vamos a decirlo, de corrupción. El elemento distintivo de estos gobiernos que mencioné, tanto de Venezuela como de Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera, fue precisamente el involucramiento del dinero sucio, la corrupción del grupo Odebrecht de Brasil, prohijada por Lula, alentada por Lula, y que se canalizó mediante fondos multimillonarios hacia el Foro de San Pablo a efecto de que estos dineros se destinaran a ganar campañas, a lograr campañas exitosas, en el cual, bueno, mucha gente se vio beneficiada, estos gobiernos, Correa, los Kirchner, muy probablemente López Obrador. Hay cada vez más indicios de que López Obrador fue beneficiario de estos fondos sucios, aunque los periodistas, muchos de los que tienen pruebas, no quieren mostrarlas por temor. Pero bueno, entonces estos fondos de Odebrecht sirvieron precisamente para lograr campañas exitosas. Y ya una vez en el poder, bueno, se regresaba el favor mediante contratos multimillonarios a Odebrecht y mediante también y siguiendo una agenda ideológica a favor del Foro de San Pablo. Entonces, en tal sentido, me parece que la influencia del Foro de San Pablo ahí está. López Obrador y su partido hace no mucho tiempo, un par de semanas, ratificaron su pertenencia al Foro de San Pablo, hicieron una visita a las autoridades. Entonces me parece que bueno, hay una influencia importante del Foro de San Pablo en el caso mexicano, como lo hubo antes en otros gobiernos. Ahí está, y no es necesario cerrar los ojos, porque después de ver las malas condiciones en que los Kirchner dejaron Argentina, Correa dejó Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, bueno, eso debe de ser una llamada de atención para los mexicanos, porque muy difícilmente con las mismas prácticas vamos a lograr mejores resultados en México, y muy probablemente se nos acerque alguna catástrofe económica en el corto plazo. Y esto no es alarmismo, debemos de estar conscientes y hacer todo el esfuerzo para que esto no suceda, arrinconando, presionando al gobierno López Obrador. Y bueno, eso es lo que nosotros en México Libertario y muchas otras organizaciones tratamos de hacer. Hay otra cuestión, Andrea y Rubén, que no debemos de perder de vista en el caso mexicano. Y es que, bueno, ahorita México se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, bueno, el corazón de López Obrador late hacia la izquierda más cavernícola del continente, pero bueno, la realidad económica del país está embargada hacia Estados Unidos y la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio
con el gobierno de Trump y el gobierno canadiense, del cual, bueno, esperemos que haya buenas noticias, pero no son seguras. En tal sentido, bueno, México se debate en una difícil situación. La posibilidad de una crisis económica en el corto plazo, ahí está. Agreguémosle el terrible flagelo de la violencia en México, insisto, en buena medida causada por malas decisiones de López Obrador, pero que a las que no continuaron una estrategia de prevención y de detención a tiempo. Esto es algo que hay que insistir y hay que decir, y que esta violencia que se está dando, estos repuntes en los índices de homicidio, no son cuestiones meramente coyunturales o meramente inerciales del gobierno anterior, no. Obedecen a estrategias del propio gobierno de López Obrador, perdonando a los narcotraficantes o bien persiguiéndolos en el caso del robo de combustible y modificando por lo tanto los acuerdos internos dentro de los propios carteles y causando un desequilibrio que se ha manifestado en estas matanzas. La posibilidad en tal sentido de una crisis de seguridad generalizada en México es factible. Hacia eso lo unimos con una crisis económica. Bueno, el escenario catastrófico, apocalíptico, ahí está. Esperemos que eso no suceda, pero todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. La gente que estamos comprometidas con ideas de libre mercado, de libertad, debemos de hacer nuestra parte. Y bueno, nosotros en México Libertario, al invitar a Andrea Rondón y al continuar en contacto con el Instituto Ludwig von Mises de Venezuela, porque nos interesa mucho, precisamente estamos ratificando ese interés y ese compromiso que tenemos con estas ideas, y que vamos a seguir trabajando, y esperamos contar con el apoyo de ustedes, Rubén, Andrea, en este esfuerzo que me parece que ha dado buenos resultados con esta visita, y que queremos continuar para tratar de evitar o cercar las malas consecuencias de un gobierno tan irresponsable, prochavista, como es el de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo les agradezco mucho, estoy a sus órdenes y seguimos en comunicación. De verdad, un gran gusto esta gira con Andrea y este esfuerzo de continuar nuestros contactos y nuestra cooperación. Gracias. Bueno, ya hemos visto las impresiones de, digamos, in situ de las personas allí en México, ¿no? De parte de primera mano de Víctor, ¿no? El secretario general del México Libertario. Andrea, tú que estuviste allí, para cerrar este episodio ya un poco más largo de lo normal, ¿cuáles son tus impresiones de México hoy, 2019? A mí me parece que los mexicanos por lo menos están actuando cívicamente mucho antes que los venezolanos. A nosotros nos tomó desprevenidos este movimiento, esta revolución, como se hace llamar por ellos. Ya de por sí están organizados y están actuando. Creo que entienden la importancia de que actuar e involucrarse en los asuntos públicos y políticos no se agota solamente en los procesos electorales, que tienen que ser control cívico desde el inicio, desde las primeras manifestaciones del discurso populista y las primeras actuaciones para concentrar el poder, y que alcanzar la libertad o mantener la libertad es una tarea constante. Entonces me parece que ellos ya están dando esos primeros pasos, y va a ser un poco, o esperamos que sea un poco más difícil que en el caso venezolano, que se instaure completamente el socialismo del siglo XXI en México. Sí, exactamente. Esos son nuestros mejores deseos para la gente en México, que no tengan que pasar nunca, ni México ni ningún país en el mundo, las penurias del socialismo, el hambre y la miseria que trae este régimen traidor, a lo que ellos mismos llaman un beneficio para la gente, y que los pobres van a ser menos pobres y que los ricos van a desaparecer y todo el mundo va a ser feliz, lo que es totalmente una farsa, ¿no? Entonces, bueno, no queda más nada que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o nos sigan en @Mises Venezuela, y muchísimas gracias.